incorporar al riego 22,000 hectáreas. Y nosotros, y esto es un orgullo, pero no se conoce, vamos a dejar incorporadas al sistema de riego 100,000 hectáreas. De 22,000 hectáreas en 36 años a 100,000 hectáreas en 5 años. Pero ni por aquí le pasa a muchos. Entonces, sobre esto vamos a informar y también sobre, como les decía, el abasto de agua. Son las dos cosas. ¿Quiénes quieren sentir? Eso nada más para seguir alertando a la población, que tengan cuidado, porque López Dóriga y Ciro y Loret y muchos están en modo, ¿cómo se llama? Modo, no es modo avión. No, vamos a ponerle modo amarillismo, modo sensacionalismo, modo nota roja, modo alarma, me gusta más, modo alarma. Nada más que estén pendientes porque ayer hubo un accidente, se cayó al momento del montaje de una trave. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Todo. Sí, solo le faltó decir lástima que no se murió nada. Es vergonzoso. Pero sí tenemos que estar advirtiendo de que hay esta campaña, es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral. Estamos en vísperas de elecciones presidenciales. Entonces están desatados. Nada más que la gente tenga este antecedente para que se cubre, tenga un filtro y actúen de manera precavida, porque sí está fuerte el bombardeo. Por eso vamos a seguir informando, replicando sobre todas estas mentiras, ¿no? Toda esta campaña de calumnias, que tiene el propósito de ayudar al bloque conservador, a los que se oponen a la transformación, a los que quieren que regresen los que se dedicaban a saquear al país, a robarse el presupuesto, a dejar en estado de indefensión al pueblo de México. Entonces están desesperados, se quedaron muy mal acostumbrados. Y yo repito, sí quiero que regresen, pero lo que se llevaron
Entonces vamos a la sección de quién es quién en la mentira. Sí, eso sí es. Lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín. Para los jóvenes, son muy recomendables sus textos porque mezclaba José Agustín la parte cultural con la política y escribía para jóvenes. También sus textos que llamó la tragicomedia mexicana son de lectura obligada para comprender cómo funcionaba el régimen autoritario y la corrupción que imperaba. Son textos muy buenos. Y un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Un gran escritor mexicano. Yo me quedo con la tragicomedia mexicana, porque tiene cosas excepcionales. Hace un relato del funcionamiento del sistema político mexicano, de los acuerdos que se hacían entre el poder económico y el poder político. Narra como pocos cómo después de que hay un enfrentamiento entre el gobierno de General Cárdenas con la oligarquía de entonces, sobre todo el Grupo Monterrey, al llegar a Ávila Camacho, aunque el Grupo Monterrey y otros grupos económicos habían apoyado a Almazán en la elección presidencial, al llegar a Ávila Camacho, que era moderado, se reúnen con el nuevo presidente y pactan para que el Estado les apoye, no pagando impuestos, con créditos baratos, y llegan a confesar que ya era distinto el gobierno, que no se podían entender con General Cárdenas, pero que con Ávila Camacho sí, porque era moderado y buscaba la reconciliación. Lo cuenta de manera magistral y son historias que se repiten. Porque cuando el presidente Echeverría quiere congraciarse con los empresarios, después de que asesinan malamente a don Eugenio Garza Asada, y hay inconformidad, Echeverría les concede lo que se conoce como consolidación fiscal, un sistema por el cual
alguien tiene una empresa fuerte y obtiene utilidades y tiene que pagar impuestos por esas utilidades. Pero mediante este sistema de consolidación fiscal, esa empresa, esa compañía, puede crear 3, 4, 5, 10 empresas como las factureras, o sea, fantasmas. Y en esas empresas fantasmas tiene pérdidas, no hay utilidad. Entonces, se une todo, la que gana y las que supuestamente pierden, y al final no hay utilidades. Y si no hay utilidades, pues no se paga impuestos. López Portillo hace lo mismo. Se habla del FOAPROA, ¿no? De Cedillo, que convirtió las deudas privadas, también de banqueros y de empresarios, en deuda pública. Bueno, López Portillo también rescató al Grupo Alfa con créditos de Banobras, créditos baratos. Pero esa ha sido la historia. Entonces, José Agustín es precursor, es iniciador con su talento, como pocos intelectuales, de poner al descubierto todos estos enjuagues, porque ni modo que Krause hable de eso, ¿no? O Aguilar Camín, o Volpi, o Sheridan. No, en cambio este señor que falleció, sí. Por eso, todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Y recomendado a los jóvenes. Bueno, ya. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ¿Quién es quién en las medidas de la semana? Hoy es 17 de enero del año 2024 y vamos a iniciar con que es falso que haya hospitales en México que se encuentren saturados al 100% por repunte de COVID-19. Esta semana han proliferado las notas y comentarios en medios y redes acerca de un aumento de casos de COVID-19 y la supuesta saturación de 16 hospitales con ocupación del 100%, lo cual, hay que decirlo, es falso. La Secretaría de Salud desmintió esto, pero las notas continúan circulando. Tal parece que se busca crear psicosis entre la población, lo cual, la verdad es que es muy irresponsable. Salud aclaró que se cuenta con alta disponibilidad de camas hospitalarias para la atención de COVID-19. Al 13 de enero pasado, la ocupación de camas generales era del 5% y con ventilador solo del 1%. Imagínense de qué tamaño es esta mentira, decir que es del 100% cuando solamente el 1% de las camas con ventilador están ocupadas. Y por supuesto que para nada es el 100% de saturación que han publicado diversos medios como El Financiero, Milenio, Imagen, El Heraldo,
Radio Fórmula, Reporte Índigo, ADN 40 de TV Azteca, entre muchos otros. De un total de 5.489 camas reportadas por las unidades hospitalarias para la atención de pacientes con COVID, solo 183 camas generales y 25 con ventilador estaban ocupadas. Además, la Secretaría de Salud Federal informa que existe un descenso en la demanda de atención hospitalaria respecto a las olas epidemiológicas previas como resultado de la política de vacunación. Si bien, hay que decirlo también, hay hospitales con un porcentaje mayor de camas ocupadas en el sistema de información de la red, esto se debe a que se atiende a personas con otras enfermedades en camas que en 2020 fueron consideradas para atender a pacientes con COVID, pero que ahora no se han requerido con ese fin. Pero ahora les vamos a profundizar un poquito más en el tema porque les vamos a presentar un trabajo sobre esta campaña de noticias falsas acerca del COVID-19. Este reportaje que vamos a ver fue difundido en el nuevo noticiero de medios públicos llamado Punto de Referencia. Vamos a verlo. Que no te cuenten. Los hospitales en México no están saturados por casos de COVID-19. De nueva cuenta hay preocupación en el sector salud, pues se registran 16 hospitales llenos por COVID-19 en todo el país. COVID ha resurgido cuando pensamos que había dejado de ser un problema de salud. Nos encontramos ante nuevas variantes que están dominando el escenario. Estamos apenas empezando el periodo invernal y el número de casos no deja de crecer. El incremento pues ya se está reflejando también en nuestro país, donde este fin de semana hasta 16 hospitales del territorio se quedaron sin camas para atender a pacientes con esta enfermedad. En efecto, son 12 hospitales que se encuentran a su máxima capacidad, una situación que no se había visto en horas anteriores. Desde el viernes 12 de enero, medios de comunicación y comentaristas lanzaron una campaña de desinformación que señalaba que había un repunte de casos de COVID-19 en el país. Además, que los hospitales se encontraban saturados por pacientes con COVID, lo que es falso. La variante Pirola ha sido utilizada por varios medios de comunicación para argumentar la falsa saturación de hospitales. Y siguen creciendo los casos de COVID en México para la nueva variante llamada Pirola. Hay ya en todo el país 16 hospitales saturados con pacientes. Lo anterior es falso. La Secretaría de Salud Pública, a través de un comunicado del día 15 de enero, informó que según los datos de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave, IRAG, actualizados al 13 de enero, la ocupación de camas generales para pacientes con COVID-19 en el país era de 5% y las de camas con ventilador solo del 1%. Por su parte, la Secretaría de Salud Federal señaló que hay un notable descenso en la demanda de atención de salud por los casos de COVID-19 en comparación con las olas epidemiológicas previas, lo cual se debe a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 en México. Además, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó el 15 de enero que con respecto a la situación de COVID-19 en la capital del país, solo se cuenta con un mínimo histórico de 11 personas hospitalizadas en la red de hospitales CEDESA IMSS Bienestar. Que no te cuenten. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un comercial porque este nuevo noticiero, Punto de Referencia se llama, se transmite de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche por Canal 11 y también por el Canal 14. Les pedimos que no se lo pierdan para que estén muy bien informados. Hasta aquí esta nota, pero vamos con algo más. Y bueno, esto ya no es novedad, es cliente frecuente de esta sección, no por las razones correctas, vamos a decir, porque vamos a hablar de cómo Joaquín López Dóriga afirma que no es cierto que se hayan reconstruido las casas destruidas por el huracán Otis en Acapulco. Vamos a ver cómo miente. Porque sí, hay que decirlo, miente como respira. Según Joaquín López Dóriga, el periodista que, por cierto, más dinero recibió de gobiernos pasados,
Dice él que engañan al presidente cuando informa que ya se han distribuido la ayuda para reconstruir las casas destruidas por Otis en Acapulco. Dice que el presidente miente, pero aquí les vamos a mostrar muchas casas reconstruidas en colonias populares del puerto de Acapulco. Pero antes de que presentemos nuestros otros datos, porque nosotros sí tenemos, vamos a ver lo que dice López Dóriga. Estuvo de nuevo en la base naval de Acapulco, no salió de la base, como nunca ha salido en los viajes que ha hecho, y le contaron una serie de mentiras. No, presidente. Le digo que lo entrampan, presidente. ¿Mentiras como cuáles? Pues mentiras como esto de que ya recibieron ayuda, ¿sí? Las 250,000 familias que perdieron sus casas. Eso es falso, presidente. Quien se lo haya dicho le mintió, presidente, lo engañó. No es verdad que hayan entregado ya la ayuda para los 250,000 familias, que son más, pero vamos, 250,000 familias que perdieron sus casas. No es verdad. Quien le dijo, presidente, le mintió, lo engañó. Y usted lo repite confiado en que le dicen la verdad, que a estas alturas ya debería poner cierta distancia entre lo que le dicen. Porque como le tienen pánico, presidente, pues no se atreven a decirle la verdad, porque luego ustedes los bajonetan. Entonces, no, ya, presidente, ya las 250,000 familias que perdieron su casa ya tienen su apoyo. Mentira. Pregúntele, salga y pregunte. Pero es que no sale y no pregunta, ¿sí? Luego el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la 4T, Francisco Cervantes Díaz, dijo que gracias al trabajo de las autoridades, ¿sí?, ha regresado la vida activa de Acapulco. Mentira, otra mentira, no ha regresado la vida activa de Acapulco. A ver, hay por lo menos 400,000 personas sin empleo en Acapulco. ¿De qué van a vivir? Estamos hablando que Otis pegó en octubre, 22 de octubre, ¿sí? Y que estamos hoy a 10 de enero. Ahora, en 12 días se cumplen 3 meses. Bueno, aquí voy a necesitar de su ayuda periodística. ¿Ustedes me pueden decir cuál es la fuente de Joaquín López Dóriga? O cuál, pues nada más eso dicho, el presidente miente. Entonces le van a decir, ay, no, Joaquín, te mintieron. Porque lo que dices es falso. Aquí mostramos los datos de la ayuda entregada a los damnificados, con imágenes. Aquí todo es comprobable. Fotografías de decenas de casas reparadas por los propios pobladores con recursos distribuidos por el gobierno federal. Y sí, hay que decirle al señor Joaquín López Dóriga, que transmite su programa por Radio Fórmula, sí se repartieron los 250,000 paquetes de ayuda a las familias afectadas. Vamos a ver. Primero vamos a decir que se han entregado 87,668 paquetes, como vemos aquí. También ha habido los traslados de enseres procedentes de China. También existe el plan de reconstrucción. Aquí vemos como por tipo de apoyo está el apoyo a limpieza, que ha sido 265,000, el avance es de 96.6%, la entrega de apoyos para la reconstrucción y vivienda y locales de 13,000, es un avance del 97% en vivienda y local, digamos, es entrega de apoyos para la reconstrucción. Entre un periodo del 20 al 31 de diciembre son 312,000 con un avance del 97.1%. También el pago a los afectados, pago de rezago del 2 al 7 de enero, 29 módulos de bienestar que trabajan de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, módulos de pago de rezago en Acapulco, en el centro de convenciones y también en Coyuca, en el mercado municipal. Y aquí, bueno, se va a enojar, pero no nos importa, porque les vamos a decir la verdad. Vamos a pasar las fotos de las casas. Bueno, antes de esto queremos
decir que los beneficiarios de los programas de apoyo emergente en Acapulco han sido más de 26,000 campesinos, casi 8,000 pescadores, y estos suman 34,609 beneficiarios. Vamos a ver las fotos del antes y después, para que no le digan a él es quien miente deliberadamente. ¿Con qué propósito? Habrá que preguntarle. Ahí están las pruebas. Vamos con la siguiente. Miren, este también. Sí, bueno, vemos las fotos. Aquí están. La reconstrucción también hay que decirlo que los propios pobladores de Acapulco y Coyuca de Benítez hacen en sus viviendas con el apoyo del gobierno. Bueno, vamos con la siguiente, porque esta seguramente la vieron en medios de comunicación, también en redes sociales y por grupos de WhatsApp fue ampliamente difundida. Esto porque les vamos a decir que es falso que la reforma del presidente tenga como propósito robar las pensiones de los trabajadores. Sí, ya se hablaron la verdad. El pasado 9 de enero se hizo pública la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de revertir la reforma de pensiones de 1997, esto en el sexenio de Ernesto Zedillo, la cual solo permite que quien en su época de retiro solo reciba el 50% de su salario, y que con la nueva reforma que propone el presidente se busca beneficiar a los trabajadores retirados y puedan ganar hasta el 100% de su sueldo percibido al momento del retiro. El anuncio, ya saben, les da mucho coraje que este gobierno tenga como visión el bienestar con la justicia social. Y entonces desató una campaña de la oposición, medios, periodistas, columnistas y figuras estas del internet que inflan tendencias, inventaron que el presidente se quería robar las pensiones, así de ese tamaño. Por supuesto, esto es falso. Sin embargo, Sergio Sarmiento, no solamente en una columna para el Reforma, sino también en sus redes sociales, publicó esta mentira. Denise Dresser, José Antonio García Crespo, Leti Robles, Laura Garza, el exsecretario de Trabajo de Calderón, Javier Lozano, quien también es colaborador de Alasraqui en este programa de Atypical, donde se la pasan diciendo, yo creo que es uno de los productores de noticias falsas más grandes de este país, y él es colaborador, por supuesto, y no se cansa de insultar, denostar, atacar y mentir. Pero también Javier Lozano es el exsecretario de Trabajo de Felipe Calderón, nada más y nada más. ¿Y qué creen? Es el mismo que despidió 44,000 trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Esa fichita es la que miente también como respira. Aquí, quien también le entró al nado sincronizado fue Pascal Beltrán del Río, el director de Excelsior, Teresa Castel, El Universal, Radio Fórmula, otra vez Radio Fórmula, W Radio, Imagen Televisión, entre muchos otros. Al respecto, el presidente López Obrador ya aclaró que esta reforma es muy importante para los trabajadores. Si al momento de jubilarse perciben 2 o 3 salarios mínimos, esto sea lo que obtenga como pensión. Aquí vemos en la pantalla cómo difundieron esta mentira, diciendo palabras como robo y usándolo como un tema electoral. Ya sabemos que esto va a ser el pan de cada día de aquí a que pues se lleve a cabo los comicios de junio próximo. Pero para terminar la sección vamos a presentar en este contexto la colaboración con Infodemia sobre las mentiras que se han difundido sobre esta propuesta anunciada por el presidente. Tres aportaciones de mentiras contra la reforma de pensiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador
adelantó que el próximo 5 de febrero presentará una serie de iniciativas, entre las que se encuentra una reforma a las pensiones. A pesar de que aún no se conoce el contenido de esta modificación constitucional, en redes sociales y medios de comunicación lanzaron 3 líneas de desinformación en contra de la propuesta. 1. Falso que la iniciativa amenaza los ahorros de los mexicanos. Políticos de oposición y periodistas aseguraron sin ningún sustento que la propuesta facilitaría que el gobierno de México tomara el dinero de las pensiones y afores para financiar sus proyectos, poniendo en riesgo la jubilación de los mexicanos. Esto es falso. El presidente adelantó que la propuesta buscaría que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse y no solo la mitad, como sucede en la actualidad. Incluso sería el gobierno de México quien aportara una parte del dinero de las jubilaciones. 2. Falso que sea una iniciativa electorera. Otra línea de desinformación aseguraba falsamente que la iniciativa tiene un trasfondo electoral y buscaría atraer el voto de los ciudadanos. Sin embargo, la jubilación de los trabajadores es un derecho contemplado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con otras bases de seguridad social, por lo que el ejercicio de este derecho no puede ser condicionado ni usado de manera electoral. El 12 de enero, durante la conferencia matutina, el presidente adelantó que uno de los objetivos de la reforma sería revertir la reforma de Ernesto Zedillo de 1997 o Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro, y la crisis de seguridad social que implica, al precarizar la jubilación de millones de trabajadores que como máximo podrán recibir el 50% del monto que recibían estando activos. 3. Falso que no existe dinero para financiar la propuesta. El presidente López Obrador aseguró que en su iniciativa de reforma a las jubilaciones, el gobierno de México va a ir aportando lo que no se ha aportado antes al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, para que progresivamente se logre que el trabajador reciba, cuando se jubile, su sueldo íntegro, para que de esta manera se pueda reparar el daño que causaron las políticas neoliberales. Infodemia. Bueno, hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación. El día de hoy, mis compañeros representantes encargados de proyectos prioritarios hidráulicos, les vamos a presentar los avances que se tienen, señalando que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició en este periodo, en su gobierno, la construcción de proyectos prioritarios para garantizar el acceso a las personas a su derecho humano al agua y fortalecer la soberanía alimentaria. Son obras de abastecimiento a centros urbanos a través de acueductos, incremento de la superficie de riego en al menos 100,000 hectáreas, aumento de la productividad en el campo en Sinaloa, Sonora, Nayarit, y obras de protección a la población ante fenómenos hidrometeorológicos. El siguiente, por favor. La suma de estos proyectos hídricos prioritarios van a tener una inversión total de 96,000 millones de pesos. Beneficiarán a 22.2 millones de habitantes, entre los cuales 9.6 millones son beneficiarios de agua potable y 55,566 usuarios agrícolas. 151,000 hectáreas se van a incorporar al riego en estos proyectos prioritarios. Aquí tenemos un mapa de todos los proyectos que están en ejecución. Empezaremos con el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Este proyecto lo lleva el ingeniero Aarón Mastache, y señalamos que como respuesta del Gobierno de México al despojo territorial y a los agravios históricos en contra de la etnia yaqui, el presidente instruyó crear el Distrito de Riego 018, que fue entregado ya en diciembre pasado a las autoridades de los 8 pueblos yaquis. Asimismo, ordenó la construcción del acueducto yaqui que llevará agua en cantidad y calidad suficiente
a 34,000 habitantes de 50 comunidades, con una visión de justicia histórica. El acueducto Yaqui tiene una inversión de 2.094 millones de pesos. Beneficiará a 34,000 habitantes de las 8 comunidades, de los 8 pueblos Yaqui: Loma de Guamúchil, Loma de Bacum, Torim, Bicam, Potam, Raúm, Huidibis y Belém. 34,000 habitantes van a ser beneficiados con agua potable de buena calidad, de excelente calidad, y vamos a entregar, el presidente va a entregar a la comunidad Yaqui en febrero de 2024 este importante proyecto. Está constituido por 241 kilómetros de acueductos, de los cuales 166 kilómetros son de línea principal y 75 kilómetros de ramales. Una planta potabilizadora con capacidad de 200 litros por segundo que garantizará que el agua que se distribuya tenga la calidad potable de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Tendrá una obra de toma, un reto técnico que se combinó con los representantes de las comunidades Yaqui, una obra de toma en la presa Ubiachic con planta de bombeo de 3 bombas, que cada una de ellas aportará 106 litros por segundo. Tenemos algunas imágenes de los procesos constructivos. También se está construyendo y se está construyendo coordinadamente y de la mano con los representantes de los pueblos Yaqui. El distrito de riego 018 tiene una inversión de 9.915 millones de pesos. Llevamos un avance del 55% y se van a beneficiar 42.200 productores, y se van a incorporar 61.223 hectáreas, son hectáreas potenciales de ser regadas. Los componentes del distrito de riego es una ampliación de 34,000 áreas nuevas, 34.666 hectáreas con infraestructura nueva, como no había ocurrido desde el gobierno del general Cárdenas. Se recuperan y rehabilitan 23.223 hectáreas en el distrito de riego 018. Se rehabilitan 23.8 kilómetros del canal principal existente y se construye 52.83 kilómetros de canal principal, obra nueva. Aquí vemos unas imágenes de los procesos activos. Los compromisos que realizó el presidente con la comunidad Yaqui, con los 8 pueblos Yaqui, en su última visita, el 13 de noviembre de 2023, fue el primer compromiso, la transferencia del distrito de riego Yaqui. Esto se realizó el 2 de diciembre de 2023. El otro compromiso, puesta en marcha del acueducto Yaqui, se va a hacer a finales de febrero de 2024, y la conclusión de la ampliación del distrito de riego 018 a finales de julio de 2024. Con el apoyo del gobierno de Sinaloa, se concluyó con éxito la construcción de la presa Santa María. El presidente la entregó en diciembre pasado y ya se encuentra captando agua como estaba previsto. Con Picachos y Santa María son ya 12 presas, aquí dice 13, pero son 12 presas en el estado, permitiendo el desarrollo agrícola en el sur de Sinaloa y aprovechar íntegramente el agua del sistema Presidio Baluarte. Este proyecto lo lleva y lo ha administrado el ingeniero Cedric Escalante. Se invierten 9.659 millones de pesos y los objetivos son almacenar a nivel de aguas máximas ordinarias 811 millones de metros cúbicos para abastecer al riego, control de inundaciones, generación de energía eléctrica con una generación media anual de 192 gigawatt hora y agua potable para los municipios de Rosario y Escalada. Aquí tenemos unas imágenes de ya el almacenamiento que está en proceso en la presa Santa María. En este punto fue donde el presidente dio la instrucción, las órdenes para que se cerrara el desvío y se empiece a almacenar el agua.
Las componentes de esta presa son la obra de desvío con ataguía aguas arriba, ataguía aguas abajo, túneles 1 y 2 para desviar el agua del río, una obra de toma, 3 túneles equipados ya electrónicamente, obras de contención, cortina, pared moldeada, plinto flotante, la cimentación de la pantalla de concreto, y las obras de excedencia vertedor 1 y vertedor 2. Son obras de gran magnitud que ya están en funcionamiento, y los vertedores pues son la seguridad de la presa para recibir avenidas, descargas de agua extraordinarias. Aquí vemos algunas imágenes la siguiente, por favor, algunas imágenes de la presa Santa María. A continuación, también a cargo del ingeniero Cédric Escalante, se está invirtiendo 10.023 millones de pesos en el distrito de riego de la presa Santa María. Se van a beneficiar 2.551 productores agrícolas y se van a incorporar áreas nuevas al riego, 24.250 hectáreas potenciales de riego. Las componentes de esta zona de riego son 475 kilómetros de red de distribución, rehabilitación de 9.86 kilómetros de canal principal, construcción de 71.44 kilómetros del canal principal. Las obras se terminarán en julio de 2024. Otro de los proyectos agrícolas importantes, aprovechando la construcción de la presa Picachos, está la zona de riego Picachos, con vocación agrícola en el sur del estado de Sinaloa. Es una inversión de 4.950 millones de pesos. Tenemos un avance importante en la construcción, 92.66%. Se van a beneficiar 3.172 productores y 22.500 hectáreas nuevas que se incorporan al riego. La longitud del canal, 61.8 kilómetros. Aquí un gran esfuerzo y gran dedicación de mi compañero Isauro Martínez, que está encargado de este proyecto, y el presidente va a poner en operación este distrito de riego en julio de 2024. Aquí tenemos algunas imágenes de los procesos constructivos. Señalar que hay infraestructura importantísima para el cruce de carreteras, cruce de ríos, y aquí tenemos algunas imágenes de estas componentes. También en el sur de Sinaloa, una demanda social histórica es la demanda de agua potable de la población de Concordia. Tenemos como objetivo el suministrar calidad y cantidad de agua potable en bloque a 12 comunidades y a la cabecera municipal en Concordia, Sinaloa. Se van a beneficiar 19.045 habitantes, una inversión de 406 millones de pesos. Tenemos también un avance importante, ya está totalmente construida, el 99.9%, y el presidente va a entregar esta obra en coordinación con el gobierno del estado de Sinaloa en febrero de 2024. Estas son algunas de las componentes del acueducto Concordia, 33 kilómetros de línea principal, 48 kilómetros de ramales, la planta potabilizadora, 90 litros por segundo, y un tanque de entrega de 800 metros cúbicos. Tenemos una imagen de la planta potabilizadora. Nuestros compañeros de Sedena hoy no pudieron venir, pero están realizando un trabajo importantísimo en la construcción del distrito de riego Alejandro Gascón Mercado. El general Iván Hernández está representando a Sedena para la construcción de este distrito de riego con una inversión de 16.214 millones de pesos, esto en el estado de Nayarit, y con una superficie nueva de riego, 43.000 hectáreas. Son 7.643 productores beneficiados que están ubicados en los municipios de Ruiz, Tuxpan, Santiago Escuintla y Rosa Morada en el estado de Nayarit. El avance global también es un avance importante, el 83%, y su conclusión será puesta en marcha el 13 de septiembre de 2024.
unas imágenes del proceso constructivo, también con obras importantes, no nada más la construcción de los canales y tuberías, sino también cruces con carreteras, cruce con el río San Pedro, cruces muy importantes que representaron un reto técnico y lo resolvieron nuestros compañeros de la Secretaría de la Defensa Nacional. El acueducto López Mateos en Expujil, Campeche, también a cargo de la Secretaría de la Defensa. El general Manzano está a cargo de este gran proyecto. Se rehabilita, construye y moderniza el acueducto para atender la demanda actual y futura de agua en el municipio Calakmul, en Campeche, con una inversión de 1.703 millones de pesos. Beneficiará a 71,000 habitantes con una capacidad de 230 litros por segundo. Los componentes de este proyecto son 96.7 kilómetros de longitud, 5 kilómetros de interconexión de pozos nuevos, 7 tanques, 4 de rebombeo, 2 de distribución y un cambio de régimen. 2 pozos nuevos, como decíamos, y telemetría para la operación y control del sistema. Ya terminó nuestro compañero Manzano, general Manzano, y el presidente lo va a entregar a la comunidad el 26 de enero de 2024. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un desarrollo integral en la zona en donde se pretendía construir el fallido aeropuerto en la Ciudad de México. Comprende la creación de 14,000 hectáreas de área natural protegida, regulación de cuerpos de agua y la construcción de infraestructura deportiva y de convivencia familiar. Se invierten 5,240 millones de pesos y se beneficiará a 12.5 millones de habitantes. Tenemos un avance importante de 81.1%. Este proyecto está encargado al arquitecto Iñaki Echeverría y se estima que el 30 de abril se abrirá el parque a la comunidad, a la sociedad en general. No nada más los habitantes del municipio de Texcoco, sino la zona conurbada de la Ciudad de México, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México. Es un centro de atracción importantísima. Aquí vemos algunas imágenes de la infraestructura que se está construyendo, que incluye canchas de fútbol, canchas de béisbol, canchas de básquetbol, centros de recreación familiar. Aquí tenemos algunas imágenes del desarrollo constructivo de este proyecto. La presa Zapotillo estuvo abandonada a su construcción por más de 10 años. El presidente López Obrador se acercó a las comunidades de Acacico, de Macapulín y Palmarejo y se pudo convenir, dialogar con ellos y convenir un plan de justicia para estas 3 comunidades, continuar con la construcción de la presa, pero esta construcción de la presa tendría que tener adaptaciones para evitar que el agua que se almacene inunde estas 3 comunidades. Entonces, estamos construyendo esta presa para garantizar el abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara con un caudal de 3,000 litros por segundo. Además de que vamos a evitar que las 3 poblaciones se inunden, vamos a aprovechar este escurrimiento del Río Verde y otra presa, la presa El Salto, para abastecer 3,000 litros por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara y beneficiar a 1.1 millones de habitantes. Es una inversión de 8,295 millones de pesos con 78 millones de pesos adicionales para la inversión en el plan de justicia. La fecha para la terminación y puesta en marcha de este proyecto es en mayo de 2024. Está encargada de este proyecto la licenciada Claudia Gómez. Las componentes de este proyecto es, como decía, la adecuación de la presa para evitar que se inunden las 3 poblaciones con ventanas. Acueducto, el Zapotillo, es un acueducto que va desde la presa El Zapotillo hasta la presa El Salto, con la construcción de una planta de bombeo por 2,000 litros por segundo. El otro componente es el acueducto El Salto, la red Calderón
Ya con este acueducto está totalmente construido y está por terminarse la instalación de 2 equipos de bombeo. El presidente dio instrucciones de que se instalen estos 2 equipos de bombeo y aprovechar que el acueducto ya está construido, empezar a abastecer de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara con 1000 litros por segundo en el mes de febrero de este año. En la justicia, el plan de justicia de los pueblos de Macapulín, Acacico y Palmarejo, pues es de los componentes importantes de este proyecto, en las cuales se tienen acciones para abastecer de agua potable, drenaje a las 3 comunidades, plantas tratadoras de agua, residuales, biodigestores, la construcción de infraestructura comunitaria como carreteras rurales, plaza central, albercas públicas, entre otros. La zona metropolitana de Monterrey enfrentó en 2022-2023, en este periodo, una disminución de lluvias sin precedentes que provocó la disminución del almacenamiento de las presas La Boca y Cerro Prieto. El presidente López Obrador instruyó construir el acueducto El Cuchillo 2, que se hizo en tiempo récord. La gerencia técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional, la participación decidida de 10 empresas locales, el esfuerzo de la sociedad regiomontana y fabricantes de equipos locales, equipos de bombeo, fabricantes de acero, fabricantes de tubería y fabricantes de sistemas electromecánicos locales, todo esto en el estado de Nuevo León, permitieron la construcción de esta obra que está suministrando 5,000 litros por segundo. De septiembre a diciembre pasado se pusieron en marcha 3 etapas en la operación de este acueducto para atender el desabasto provocado por la disminución de agua superficial. Se va a beneficiar a la totalidad de habitantes en la zona metropolitana, 5.4 millones, y la inversión total es de 14 millones de pesos. Señalar también que hay una inversión importante del Estado de Nuevo León por 6.192 millones de pesos y 7.872 millones de pesos del gobierno federal. Sí quiero hacer un recuento de cómo se puso en operación este acueducto El Cuchillo 2. En septiembre de 2022 se inició la construcción del acueducto El Cuchillo 2. Para el 13 de septiembre de 2023 el acueducto estaba totalmente construido y en proceso de instalación los equipos de bombeo. El presidente, por la emergencia y la falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey, instruyó que se utilizaran los equipos de bombeo que ya se estaban instalando y que el 13 de septiembre se pusiese en marcha el primer equipo de bombeo con el que se suministró 1.200 litros por segundo a la zona metropolitana como inicio del abastecimiento. El 26 de octubre de 2023 también se puso en marcha, se inició la operación de un segundo sistema de bombeo para el suministro, se incrementó el suministro a 2.200 litros por segundo a la planta potabilizadora de San Roque. El presidente, el 16 de diciembre de 2023, fue al acueducto El Cuchillo 2 y se llevó a cabo el inicio de la puesta en marcha de la totalidad de los equipos de bombeo. Y para el inicio de esta puesta en marcha se llevó a cabo la libranza, o sea, se suspendió el suministro de agua que ya se tenía el 13 de septiembre y el 26 de octubre para la interconexión de los equipos de bombeo y tuberías que se conectaran a los equipos de bombeo que se terminaron de instalar el 16 de diciembre. Se llevó a cabo la libranza y se puso en marcha la totalidad del sistema de bombeo del acueducto El Cuchillo 2. Inició en la planta de bombeo 0. El 1 de enero de 2024 entraron en operación las plantas de bombeo 1 y la planta de bombeo 2. El 2 de enero de 2024 inició la operación de las plantas de bombeo 3 y plantas de bombeo 4, llegando el agua a la potabilizadora San Roque este mismo día. Aquí estamos mostrando
una fotografía del sistema de control y medición del volumen de agua, del caudal de agua que ya se está suministrando al acueducto, Cuchillo 2, a la zona metropolitana de Monterrey. El 11 de enero se tomó esta foto, entró en operación el cuarto equipo y ya se está abasteciendo 4.718 litros por segundo del acueducto El Cuchillo 2. Esto sumado a la operación que ya se tenía del Cuchillo 1, pues suman 10.000 litros por segundo, ya que el Cuchillo 1 está operando un poco más de 5.000 litros por segundo. No hemos querido echar a andar la quinta bomba porque ya con este caudal satisface las necesidades de agua potable en la zona metropolitana. Otro de los proyectos para